Muy buenas noches para todos los hermanos de Espacio Varón, les mando un abrazo muy grande. Vamos a introducirnos hoy en un tema importante, interesante, como lo es la fe. Ya la semana pasada mi papá nos había ayudado a comprender, en base bíblica y también con ciertas definiciones y algunos versículos, qué es la fe. Y vamos a meternos de lleno, continuando con nuestro estudio de Hebreos, en Hebreos capítulo 11. Así que te invito a que abras tu Biblia, Hebreos capítulo 11, vamos a arrancar este gran capítulo de la Biblia. Yo creo que es uno de los más icónicos, entra dentro del top 10 de los más icónicos, porque no solamente nos habla de la fe, sino de personas que a lo largo de, sobre todo el Antiguo Testamento, han podido tener fe más allá de no poder ver directamente a Dios. Han podido dejarnos a nosotros un gran ejemplo y un gran testimonio que incluso es ponderado por el propio Dios. Vamos a leerlo juntos, como hago siempre. Empezamos leyendo en la versión Reina Valera y después vamos a leer la Nueva Traducción Viviente para tener con otras palabras el mismo versículo de la Biblia. Leemos entonces en Hebreos 11, del 1 al 6. Vamos a empezar en esto que se conoce como la galería de los héroes de la fe. Ese es un título que se le ha dado a lo largo del tiempo, la galería de los héroes de la fe, porque además de hablar de la fe, vamos a hablar de algunos personajes, de algunas personas que como vos y yo han podido de alguna manera destacarse por su fe en Dios. Dice el versículo número 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, estas personas del Antiguo Testamento de las cuales vamos a destacar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella, por la fe. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el último versículo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Lo vamos a leer también en esta nueva versión, Nueva Traducción Viviente. Vamos de nuevo. Dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. El versículo 5 dice: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Las definiciones de los diccionarios respecto de la fe, de algunos de los que busqué, dicen, por ejemplo, que la fe es una creencia y es una esperanza personal en la existencia de un ser superior que implica seguir un conjunto de principios religiosos. Otras definiciones de la fe dice que es creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. Y lo que nosotros empezamos leyendo acá en Hebreos, si bien lo tomamos como una definición de fe, también lo podemos tomar como una descripción de lo que la fe hace por nosotros. La fe impuesta por Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, hace por nosotros que, por ejemplo, podamos ver lo que no se ve. Por eso dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Cuando habla de la certeza de lo que se espera, básicamente la fe lo que hace en nosotros es permitirnos mirar a futuro viviendo en un presente. Permitirnos creer en un futuro viviendo en este tiempo. Y nos permite la fe ver lo que es invisible. Nos permite la fe creer en lo que no se ve. Uno de los versículos también más relevantes de la Biblia, que está en Habacuc, dice: el justo por la fe vivirá. Dios comprende que en nuestro corazón es importante que la fe gobierne para que nosotros tengamos vida. Es importante que nosotros profundicemos en nuestra fe, en esperar lo que viene por delante de parte de Dios, en ver lo que no se ve de parte de Dios, para poder tener vida en abundancia en la tierra y vida eterna en el cielo. La fe viene por parte de Dios. La fe es algo que Él pone en nuestros corazones y que nosotros como seres humanos vamos desarrollando, básicamente desde el momento en el que empezamos a creer en Dios. Es imposible tener fe en Dios si no creemos en Él. Por eso el último versículo, el número 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que no creen en Dios, básicamente están diciendo que Dios es un mentiroso. Y si nosotros decimos que Dios es un mentiroso, es imposible agradarlo porque lo estamos tratando a Él de mentiroso. Por eso la fe es fundamental para nuestra vida. ¿Y qué es la fe? Bueno, lo explicó muy bien la semana pasada mi papá, pero nos podemos agarrar a este versículo 1 del capítulo 11. Básicamente la fe es tener en nuestro corazón la convicción de que las promesas de Dios para nuestra vida se van a cumplir y se cumplen. Y básicamente es creer que todo lo que nosotros no vemos fue creado por su mano, incluso en momentos en los que nosotros ni siquiera existíamos. Por eso el versículo número 3 habla de que por la fe nosotros entendemos de que el universo y de que los mundos fueron constituidos por parte de Dios, incluso cuando nada existía. Cuando nada era visible, Dios hacía las cosas visibles. Cuando nada era posible, Dios hacía las cosas posibles. Básicamente la fe es eso también. Creer que en las manos de Dios lo imposible ya es un hecho. Que lo imposible en sus manos es posible. Leía por ahí un comentario de un escritor diciendo: las cosas posibles no están dentro del plano de Dios. Dios es un Dios de lo imposible. Un Dios que supera las barreras de la creación humana. Por eso es tan importante para nosotros vivir con fe y vivir en fe. Vivir con fe y vivir en fe. La fe del cual leemos, de la persona del cual leemos en nuestra Biblia, es real. La fe de creer que la palabra de Dios justamente viene de su mano, viene de su voz, viene de su corazón. Que la palabra de Dios no es un invento, que la palabra de Dios no es algo escrito por personas y nada más. La fe es creer que esto que nosotros agarramos en nuestra Biblia viene por parte de Él. Y una de las cosas más destacables de la fe, justamente, es que la fe va totalmente en la vereda opuesta de lo que uno puede ver. Está esa frase que dice ver para creer, y la escuchamos 100.000 veces. Yo necesito ver para creer. Está todo bien con Dios, pero yo necesito ver para creer. Seguramente en algún momento de tu vida la escuchaste. Yo necesito hechos. Estamos en un mundo en el que la fe cada vez se disipa más y que si no tenemos contacto físico con las cosas, no las creemos. Es extraño, porque a la vez vivimos cada vez en un mundo más virtualizado, más digitalizado, en que las cosas son efímeras. Sin embargo, el ver para creer es una frase que está cada vez más instalada en las personas. Y Dios es un Dios que cambia eso. Dios es un Dios que pasa del ver para creer al creer para ver. Hay muchos ejemplos en la Biblia y siempre terminamos cayendo en el más icónico, que es en el de Tomás, en el Nuevo Testamento. Incluso este discípulo que estuvo cara a cara con Jesús, que pudo comprender, que pudo ver a Jesús, descreyó cuando sus compañeros le dijeron: mirá que Jesús apareció entre nosotros. Y él dijo: yo hasta que no lo vea no lo voy a creer. Y es muy fácil juzgarlo a Tomás, tantos años después,
Pero muchas veces nosotros estamos en el lugar de ese discípulo que dice, hasta que yo no vea la mano de Dios en mi vida, no voy a creer que Él existe. Hasta que yo no vea que Él me da un trabajo nuevo, hasta que yo no vea que la salud de mi familiar se repuso, hasta que yo no vea un cambio en el país, no voy a poner mis manos en Dios y mi fe no va a crecer. Y el Señor nos marca todo lo contrario. La fe es la convicción, dice, la certeza de lo que se espera. O sea, la fe es entender en el presente que hay un futuro mejor. Y dice la convicción de lo que no se ve. Me gustaba este versículo que leí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Demuestra la realidad de lo que esperamos. Y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por eso es maravillosa la fe. Porque le permite a simples humanos, mortales como nosotros, con un espíritu inmortal, de eternidad, pero mortales en la tierra, nos permite a nosotros creer en un futuro esperanzador por parte de Dios. Y nos permite a nosotros ver cosas que son invisibles a los ojos, pero que son visibles para el corazón. Fíjense ustedes que dice en el versículo 2, por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. En realidad lo que está diciendo es que por la fe, personas que no pudieron ver a Dios, pero sí creyeron en Él, pero sí creyeron en sus mandamientos, pero sí creyeron en sus leyes, pero sí creyeron en que Él era un Dios real, el Dios creador, por la fe, Dios puso buen testimonio de ellos, que hasta el día de hoy incluso los estamos reflexionando. Y nos adentramos en ese universo de la galería de la fe. Nosotros en estos dos versículos solamente vamos a hablar de Abel y de Enoc, pero después sigue leyendo, habla de Noé, habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Sara y de tantos otros. Fíjense ustedes que no están incluidos en este caso Adán y Eva, porque Adán y Eva tuvieron un contacto directo con Dios. Sin embargo, el primer hijo o uno de los hijos de Adán y Eva está automáticamente enmarcado dentro de esta galería de la fe. Y lo leemos, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, su hermano. Esto está en el principio de Génesis, en el principio de la Biblia. Puedes abrir las primeras páginas de la Biblia y lo vas a encontrar. La historia que relata Génesis, muy conocida por todos, habla de que Dios le pide un sacrificio a cada uno de los hijos de Adán y Eva. Y Abel presenta un sacrificio de sangre. Agarra lo mejor que tenía dentro de su rebaño, no sabemos bien qué era, pero habla de ciertos animales, y agarra lo mejor que tenía y lo sacrifica para darle gloria y honra a Dios. Y por otro lado, Caín agarra algunas de las hortalizas del huerto, evidentemente no lo mejor que tenía, y también hace un holocausto para Dios. Sin embargo, Dios elige no solamente el sacrificio físico, en este caso de Abel, sino la fe de Abel, porque no pondera en estos versículos de Hebreos simplemente el sacrificio de sangre de Abel, sino que pondera la fe que Abel tuvo a través de sacrificio. Abel comprendía que lo que Dios exigía, que lo que Dios quería, era un sacrificio de sangre, un sacrificio por el cual los pecados puedan ser perdonados, o en este caso pueda ser glorificado Dios. Y Abel, comprendiendo que esto era lo que Dios quería, puso lo mejor de sí en fe, comprendiendo que el Dios que se lo pedía era un Dios real, que el Dios que se lo pedía era el Dios supremo, que merecía lo mejor de lo mejor. Esa fe es la que Dios ponderó de Abel. Esa fe es la que Dios hasta el día de hoy sigue atestiguando y glorificando, y mejor dicho, ponderando de Abel. Esa fe, la fe que aunque no vio Abel a Dios, entendió que le tenía que dar lo mejor porque era el Dios supremo, era el Dios creador, era el Dios soberano, era el Dios absoluto, era el Dios que había creado todo lo que Abel empezaba a ver, a tener al alcance de su mano. Esa es la fe que Dios pondera, la fe que cree aunque no puede ver, la fe que cree en un futuro esperanzador, la fe que cree que hay algo más preparado para nosotros, aunque en este momento no lo podamos ver. La fe que comprende que hay un lugar preparado en el cielo para nosotros, para aquellos en realidad que fueron salvos, que fueron limpiados del pecado de sus corazones, creyendo en Cristo, creyendo en que Él es el único mediador, el único salvador. Esa es la fe que Dios pondera, la fe que pone la creencia por encima de absolutamente todo. La fe, siguiendo en este concepto, es la confianza
en que Dios es un Dios fiel, la confianza en que nos podemos fiar de Dios, en que podemos creer de Él. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad. Es tener una convicción absoluta de que su palabra es real. De que lo que Él nos pide para nuestra vida es lo mejor. Como en este caso pudo entender Abel. Y que evidentemente Caín no lo comprendió. Por eso presentó un sacrificio que no terminó de agradar a Dios como sí lo hizo el de Abel. La fe es creer que lo que Dios promete lo va a cumplir. Que lo que Dios tiene para nuestra vida, que lo que Dios ya escribió en su palabra, ya nos contó, lo va a hacer para nosotros. Es creer firmemente en eso y tener una convicción por encima de cualquier dificultad. Más adelante seguramente podamos estudiar en otro capítulo de Espacio Varón respecto a las pruebas de la fe y cómo las pruebas hacen que nuestra fe crezca, o muchas veces también que las pruebas hacen que nuestra fe decrezca. Pero Dios pone a través del tiempo en nuestra vida diferentes pruebas para tratar de potenciar nuestra fe, para tratar de que podamos creer sin ver, para tratar de que nosotros podamos pensar en un futuro esperanzador, a pesar de que no lo tengamos tan palpable en el presente. Andar por fe y no por vista justamente es aprobado y es premiado por Dios. Hay una canción de Marcos Vidal, que es el autor que más me gusta, de los cristianos, o uno de los que más me gusta. Es la canción que dice: no es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un hacer. Es un compromiso hasta el final. Es un compromiso hasta el final, porque eso tiene la fe. Tiene un principio cuando nosotros nacemos, pero tiene recién un final el día que nosotros nos morimos y que nos vemos cara a cara con Dios. Porque a partir de ahí la fe ya va a pasar a un segundo plano. Porque vamos a poder ver aquel del cual creímos. Vamos a poder disfrutar del futuro al cual tuvimos esperanza. Pero es un compromiso hasta el final. Me encanta la frase de esa canción. Después la podemos escuchar, la podemos pegar en este video si es que no nos la baja YouTube, o la podés googlear. Ahí podés buscar Marcos Vidal, es por fe. Buscala, porque nos ayuda un montón a poder entender sobre estos versículos. Pero como el tiempo va pasando, me quiero meter rápidamente en el versículo 5. Dice: por la fe, Enoc, también está en los primeros capítulos de Génesis, fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Te cuento rápidamente. Enoc fue una de las primeras personas también de la tierra, pero dice que fue caminando Enoc con Dios. Fue en una vida de fe tan constante, tan continua, tan apegada a su Creador, que ni siquiera fue necesario para él morir. Dios se lo llevó casi como quien se va caminando por una vía y desaparece. Pero para que esto suceda previamente, Enoc tuvo que demostrar con su vida que realmente creía en ese Señor, que realmente tenía fe de aquel Dios, que realmente cumplía con los mandamientos, que realmente cumplía con las leyes, que seguía ese Dios, que realmente, si bien no estaban obviamente los mandamientos de Moisés impuestos o escritos, o esas leyes escritas, sí había un sentir, un vínculo con Dios que marcaba el bien y el mal. Y Enoc decidió caminar a través de esa fe, decidió caminar a través de esa creencia más allá de lo que él no podía ver. Y fue así como Dios lo premió, lo galardonó, llevándoselo con él sin que pueda ver la muerte. Pero previo a eso, previo a que el Señor se lo lleve en ese camino, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que el Señor lo premie en ese andar sin muerte, el propio Enoc demostró a través del tiempo y a través de su vida que ponderó la creencia y ponderó la fe por encima de cualquier otra cosa. Dice la Biblia que Enoc tuvo más de 300 años. Imagínate lo complejo que habrá sido para ese hombre, en muchos momentos de su vida, en muchas pruebas, no claudicar. Sin embargo, el Señor lo pondera, lo beneficia, lo bendice, porque Enoc fue un hombre de fe, un hombre que puso la fe por encima de cualquier otra cosa en su vida. Incluso cuando el resto de la tierra vagaba y divagaba y empezaba a descarriarse por la culpa del pecado, él puso al Señor por encima de todas las cosas en su vida y terminó siendo premiado. ¿Por qué? Porque tuvo una fe que hasta el día de hoy es exalzada por parte de Dios y es un ejemplo para nuestra vida. Y termina en este círculo que arrancamos en el versículo 6, como dije al principio,
que la fe es lo que le da a Dios el puesto que merece y el puesto que le corresponde. Y también es la fe la que nos pone a nosotros, los seres humanos, en el puesto que merecemos y que nos corresponde. ¿Por qué digo esto? Cuando uno tiene una fe real hacia Dios, cuando uno realmente cree y comprende que el que maneja nuestro tiempo y el que maneja lo que nosotros no podemos ver es Dios, automáticamente lo pone a Dios en un escalón por encima, o lo pone a Dios, mejor dicho, en el escalón que realmente le corresponde. Lo pone a Dios en el rol de soberano, de omnipotente, de omnipresente, de omnisciente, que todo lo ve. Y nos pone a nosotros, los seres humanos, en el rol que realmente nos corresponde, que es el de hijos de Dios, que es el de personas que podemos disfrutar de Dios, de personas que podemos ser tomadas por su mano y acompañadas a lo largo de nuestra vida. Decir que Dios está por encima de nosotros no es menospreciarnos, por el contrario, es ponernos a nosotros en el rol que nos corresponde, que es el más beneficioso, el mejor para nuestra vida. Si nosotros pudiéramos comprender cada minuto de nuestra vida que lo mejor que nos puede pasar es que Dios esté por encima de todas las cosas, qué felices y qué despreocupados que andaríamos por la vida. Muchas veces, como nosotros nos olvidamos de eso y entramos en una nebulosa, absolutamente todos, nos empezamos a preocupar por el futuro, por qué nos va a pasar económicamente, por qué va a ser de nuestra vida, de nuestra salud, qué va a pasar con los que están a nuestro alrededor. No hay nada mejor para el ser humano que tener fe en Dios y que depositar la fe en Él para poder andar en paz, para poder andar tranquilos. Porque sin fe, es imposible vivir. Lo leíamos al principio. El justo por la fe vivirá. Porque lo mejor que nos puede pasar es depositar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, toda nuestra creencia y toda nuestra fe en el único, en el soberano, en el creador y en el que ha hecho todas las cosas, incluso a nosotros. En el que sabe el comienzo, el nudo, el desenlace de todo lo que nos va a pasar en la vida. Qué lindo que es poder confiar y creer en aquel que disparó su poder para crear el mundo y que en algún día nos va a volver a buscar. Qué lindo que es poder confiar en aquel que nos mira desde arriba con una óptica distinta a la que nosotros vemos y ve todo nuestro nacimiento, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, hasta el último día de nuestras vidas. Siempre ponemos este ejemplo de la película o de la serie y me parece sensacional. No por trillado, es menos real. Cuando uno de nosotros pone una serie de Netflix y arranca a verla, no tiene ni idea de lo que va a pasar al capítulo 2. Sin embargo, una vez que te viste las 5 temporadas completas, conocés los personajes, conocés las historias, conocés los devenires, las muertes, qué pasó, qué no pasó. No sos el mismo que arrancó viendo el capítulo 1. Bueno, Dios vio todas las temporadas de nuestra vida, ya las conoce, las del principio, las de ahora, las del final. Nosotros recién vamos por algún capitulito de alguna temporada. Qué lindo que es poder depositar nuestra fe y nuestra confianza en aquel que ya vio la serie completa. Para decirle, Señor, deposito en vos mi fe porque sé que vos estás al mando del capítulo 4, de la temporada 5, del capítulo 8 de la temporada 9, de lo que va a venir por delante. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para tener fe hay que creer absolutamente todo lo que Él dice, todo lo que Él hace y todo lo que Él es. El que no tiene fe no puede agradar a Dios. No es que no pueda conocerlo. Puede instruirse en la palabra, puede ser un teólogo, puede ser un estudioso. Ahora, agradar a Dios, agradarlo de verdad, exclusivamente a través de la fe. Porque teniendo fe en Él y creyendo en Él, evitamos llamarlo a Él mentiroso. Evitamos descreer de que todo lo que Él hizo y todo lo que Él planificó es verdad. Así que me encantaría que a lo largo de este capítulo 11 podamos ir poniéndonos ciertos ejemplos. Quizás puedas agarrar tu Biblia y releer la historia de Abel y Caín. Tal vez puedas agarrar algunos capítulos más adelante y leer la historia de Enoc. Y empezar a pensar, Señor, ¿cómo está mi fe? Y me gusta orar todos los días y hacer ese pedido que hicieron los discípulos al propio Jesús alguna vez, a quien pudieron ver, y de quien pudieron ver un montón de milagros que hoy nosotros
los leemos en la Biblia, pero que no los tenemos palpables porque no tenemos a Jesús al lado nuestro. Tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, pero que nos encantaría sin dudas ver a Jesús cruzar el mar a pie, transformar el agua en vino, sanar gente, resucitar. Pero en algún momento sus discípulos le hicieron un pedido muy importante, que es: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Porque eso nos trae vida. El justo por la fe vivirá. Entonces mi oración hoy es: Señor, aumenta mi fe. Porque a partir de que aumentes mi fe, yo voy a tener vida. Voy a poder creerte. Voy a poder ampliarme en sabiduría. Voy a poder transitar la vida, los pasos de esta vida, lo hermoso de esta vida, de una manera mucho más pacífica. Entendiendo que el que está por delante de mí es el que creó absolutamente todas las cosas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, me encanta haber compartido esto porque me llevó a mí a un reverdecer de mi fe, a consultarme a mí mismo cómo está mi fe y a pedirle al Señor una vez más que aumente mi fe. Nos reencontramos en otro capítulo de Espacio Varón la semana que viene, seguramente presenciales ya estaremos, y será hasta la próxima. Que Dios nos bendiga. Vamos con las preguntas para este capítulo de Espacio Varón. La pregunta número 1. Definí con tus palabras, en base al capítulo 11, versículo 1, ¿qué es la fe? ¿Cómo podés describir con tus palabras esto de que la fe es la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? La pregunta número 2. ¿Por qué Dios ponderó la fe de Abel? La pregunta número 3. ¿Por qué Dios ponderó la fe de Enoc? Y la pregunta número 4, muy sencilla, es: ¿por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Hasta la próxima.